Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo capítulo de esta gran historia. Pero antes de empezar me gustaría que dejes tu me gusta, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo video. Y recordarles que ya está activa la opción de miembros del canal por si quieres ayudarme económicamente en subir nuevos videos y de mejor calidad. Y es por eso que me gustaría mandarle un gran saludo a los miembros del canal que hacen posible que este canal siga andando. Así que vamos con el primer puesto, humano, pero debido a que no hay nadie, no lo saltaremos. Así que vamos con el segundo nivel, el cual es Ángel. Y vamos con el primer miembro, que es No Te Me Dice. Y con el segundo, cual es Zain Kazutoru. Para luego finalizar con Héctor Cortés. Bien, esos serían todos los que están en el puesto Ángel. Ahora vamos con el último, Ángel Caído, y su único miembro, Oscar 222. Así que darle las gracias a esta gran gente que con su ayuda puede hacer que este canal siga andando. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Ruby. Créditos a sus respectivos creadores. Esto es solo una traducción. Si te ofende este tipo de contenido, retirarse. Su creador original es Age Senpai, link en la descripción. Capítulo 6. Rojo Weiss tenía 13 años cuando experimentó su primer ataque terrorista. Estaban cenando en casa del tío para celebrar un nuevo negocio. Weiss estaba ansiosa por volver a ver a Lavender, pero el tío dijo que estaba saliendo con un pretendiente que él eligió para ella. No preguntó con quién estaba saliendo Lavender, ni comentó sobre la misteriosa lesión que inutilizaba todo su brazo derecho. Como papá esperaba de ella, se mantuvo callada y habló solo cuando se le habló. A pesar de estar en su mejor comportamiento, nada podría haber evitado que la noche se disolviera en un caos tan repentinamente. En un momento estaba disfrutando de la cena con su familia y al siguiente estaba escondida debajo de la mesa mientras sus guardias luchaban con los asaltantes Faunus enmascarados. Las espadas chocaron y las balas volaron. Todo lo que podía hacer era acurrucarse como una bola mientras el caos surgía sin sentido a su alrededor. Uno de sus hombres se derrumbó junto a la mesa con una hoja que sobresalía de su pecho, la sangre se derramó sobre el suelo blanco inmaculado. Whitley gritó y se aferró a ella. Los recuerdos se apoderaron de ella por la garganta. Una vez más se encontró en un estanque carmesí similar, con un peso presionando su pecho y un borde puntiagudo hundiéndose en ella. Weiss empujó a su hermano con tanta fuerza que casi se cae a la sangrienta escena. Ella ignoró la mirada de dolor que él le lanzó y se acurrucó más en sí misma. Weiss reprimió un grito cuando fragmentos de esa horrible noche volvieron a ella como un huracán. Vidrio roto. Rojo. Rojo en su cabello. Manchando de rojo su ropa. Rojo en su visión. Las lágrimas quemaron sus ojos mientras una pequeña parte de ella anhelaba el abrazo de Adam. Weiss sabía que era malo anhelar el toque de un fauno. Padre dejó muy claro que estaba prohibido. Sin embargo, no pudo evitar escapar a esos recuerdos prohibidos y al consuelo que le brindaban. Winter no se inmutó en lo más mínimo por los violentos atacantes. Una vez que cayó el segundo guardia, ella salió corriendo, tomó su espada y se enfrentó a los atacantes de Faunus junto con los guardias restantes. Weiss miró a Winter semblance con asombro. Nunca antes había visto su semblanza en un combate real. Era mágico ver a Winter controlar sus glifos como si fuera una extensión de su cuerpo. Por un breve segundo, Weiss se preguntó si alguna vez podría usar su semblanza de una manera tan heroica. Weiss descartó el tonto pensamiento tan rápido como se le ocurrió. Padre nunca le permitiría hacer eso. Para cuando los refuerzos finalmente los alcanzaron, la mayoría de los atacantes de Faunus huyeron o murieron en combate. Fueron conducidos a la sala de estar mientras el personal limpiaba los cuerpos. Whitley se acercó poco a poco a su lado, rogándole en silencio que tomara su mano o le tarareara una melodía. Se cruzó de brazos y le dio la espalda. Si papá la sorprendía mimando a Whitley, solo lo molestaría.
Era hora de que su hermano aprendiera a crecer como ella. Es por eso que nunca podemos perder de vista a esos animales. Padre escupió una vez que estuvieron bien asegurados. Cualquiera que intente mostrar misericordia a esas bestias no es diferente a esos terroristas de Huitefang. Weiss no se perdió la forma en que padre mantuvo sus ojos fijos en ella. Alcanzó a ver a alguien que llevaba los cadáveres de sus guardias más allá de la sala de estar. Padre tenía razón. Padre siempre tenía razón. Todo fue culpa de Faunus. Eran asesinos sin calor y bestias violentas. Adam no era diferente del resto de ellos. Empujó los recuerdos cálidos y cómodos de Adam al fondo de su mente hasta que todo lo que le quedó fue una rabia que amenazaba con ahogarla. Era tan fácil asociarlo con los horribles criminales que tenían como objetivo a su familia. Con Huitefang lastimando a su familia y su negocio, se hizo más fácil dirigir su ira hacia ellos. Y su ira solo había empeorado con los años. Ya nada la hacía feliz. Weiss se sintió horrible por gritarle a miembros inocentes del personal, arremeter contra madre por desmayarse en los jardines, insultar a Winter cuando abandonó a su familia por la Academia Atlas, reprendiendo a Whitley cada vez que intentaba distraerla de sus estudios. Pero no podía controlarse, por mucho que lo intentara. Weiss no estaba segura de por qué siempre estaba tan enojada. Su rabia sin filtrar incineró todo en su vida. No se detenía sin importar lo que hiciera, sin importar cuántos regalos caros recibiera. El hecho de que a nadie le importara su ira interminable solo avivó aún más las llamas. La única vez que la bestia feroz se dio fue cuando pensó en su papel en el negocio familiar. Mi padre, aunque seguía manteniendo un control de hierro sobre todo lo que hacía, la elogiaba cada vez más ahora que era la nueva heredera. Weiss asumió el cargo con orgullo y se dedicó de lleno a sus estudios. Después de todo, era lo que hacía feliz a padre. Mientras él estuviera contento, ella también. Pero en las noches cuando la oscuridad resultó ser demasiado, cuando los recuerdos gritaron tan fuerte que no pudo ignorar sus gritos, pensó en el chico de la mina de polvo. Era un sueño prohibido lo que la tentaba como la luz que una vez vio desde su ventana. Siempre se recordaba a sí misma que él no era diferente del resto de ellos. Ella era una niña ignorante cuando ambos se conocieron. Ella no sabía nada sobre la naturaleza monstruosa de su gente, fue una bendición que su padre y su tío intervinieran. Él la estaba manipulando desde el momento en que se conocieron. Al menos eso es lo que se ha acostumbrado a decirse a sí misma. Pero a pesar de todo, nunca pudo olvidar la calidez y seguridad que su abrazo le brindó. Por mucho que intentara reescribir la historia, ese recuerdo se le quedó tatuado en la cabeza, y eso fue lo que hizo que su furia explote. Weiss tenía 14 años, asistió al funeral con ataúd cerrado de Lavender y toda su familia. La madre estaba demasiado intoxicada para asistir al funeral. La dejaron en el jardín sin decir una palabra esa mañana. Whitley estuvo en ruinas durante todo el servicio y, por una vez, el padre no se inmutó por su incapacidad para controlar sus emociones. Weiss le dio la espalda cuando se acercó a ella en busca de un abrazo. No pudo procesar nada de lo que se dijo en el servicio. No se sentía real. Lavender era solo una niña, no hizo nada malo. Ahora, ella nunca tendrá la oportunidad de crecer. Todo fue por su especie. Sus ojos se clavaron en el pequeño ataúd blanco que contenía el cadáver desmembrado de Lavender. No sabía cómo sentirse por su prima. Siempre era Lavender quien la molestaba por no ser lo suficientemente bonita, por no ser lo suficientemente inteligente, por gustarle los colores equivocados, la ropa equivocada y los libros equivocados. Fue Lavender quien primero vio sus moretones, quien le enseñó a ocultarlos como si hubiera estado entrenando toda su vida para hacerlo. Ni siquiera se rió de Weiss una vez cuando supo la verdad. Fue Lavender a quien mataron y desfiguraron tanto que Weiss ni siquiera pudo verla por última vez para despedirse. El fuego que rugía en su pecho empezaba a doler. Todo lo que podía hacer era mantener la cara seria y dejar que las llamas la consumieran. ¿Puedo hablar contigo? Weiss contuvo una mueca cuando Winter entró en su habitación sin ser invitada. Esta era la primera vez que Weiss veía a su hermana mayor desde que se fue a entrenar. No esperaba que Winter dejara su preciosa escuela para asistir al funeral.
No es como si alguna vez se hubiera molestado en visitar la mansión desde que comenzó su carrera como cazadora. Estoy ocupado, dijo Weiss, sin apartar los ojos de su pergamino. Los sitios de noticias estaban zumbando sobre el asesinato de la familia de Lavender. Innumerables artículos destacaron los espantosos crímenes cometidos por White Pham, utilizando los títulos más explícitos para ganar audiencia. Era como si su asesinato fuera un espectáculo de fenómenos para que el público lo viera. Lo que más le disgustó fue que el nuevo grupo Faunus aprovechara esta oportunidad para ganar exposición en los medios. Había hecho clic en la historia por curiosidad. El grupo se hacía llamar Silver Robins. Utilizaron la obstrucción pública para quejarse del aumento de las medidas de seguridad en los barrios de Faunus. Uno de sus miembros incluso destrozó una inocente floristería atrapada en el fuego cruzado. Si no querían aumentar las medidas de seguridad, entonces no deberían andar matando humanos inocentes. Por otra parte, ¿desde cuando los faunos atienden a las zonas? Acabas de regresar de un funeral, Weiss. Date un respiro. Ve a perder el tiempo de Whitley. No tiene informes para revisar mañana. Winter ignoró su réplica y caminó hacia su escritorio, mirando por encima de su hombro. Weiss chasqueó la lengua con molestia. ¿Qué estás mirando? Winter preguntó casualmente. Weiss hizo tapping en un artículo que detalla la decapitación de un cazador visitante llamado Orin Blackwood. Fue asesinado y destripado por White Pham poco después que la familia de Lavender. La líder, Sienna Kham, dejó un mensaje y su nombre en la escena del crimen, alegando que lo había hecho todo sola. ¿Era este el mismo psicópata responsable de lastimar a la familia de Lavender? No es saludable consumir noticias como esta, reprendió Winter. ¿Desde cuándo te importa? Obstinadamente, hizo tapping en otro artículo que detallaba el asesinato de Blackwood. Weiss se preguntó si Winter alguna vez se arrepintió de haber abandonado a su familia para ser una cazadora. ¿Le asusta que un terrorista haya hecho todo lo posible para brutalizar a un huntsman? ¿Le preocupaba que su familia algún día tropezara con su espantoso asesinato en las noticias? Atlas ya está conmocionado por los eventos recientes, Weiss. No necesitamos agregar más negatividad. No sería un problema si los Faunus no fueran tan idiotas, dijo Weiss furioso. No hablemos de política. Winter le puso una mano en el hombro. ¿Cómo estás? No te he visto en mucho tiempo. ¿Y de quién es la culpa? Golpeó su pergamino sobre su escritorio. La rabia que la había estado carcomiendo durante tanto tiempo estaba comenzando a tomar el control. Sé que mi decisión de unirme a Atlas Academy puede ser confusa, pero tenía mis razones. Estoy seguro de que lo entenderías si, lo dudo mucho. A diferencia de ti, en realidad me importa una mierda nuestra familia. Weiss. La voz de Winter se volvió tersa. A Weiss le recordó a los oficiales militares que se dirigían a sus subordinados. ¿Cuándo se había convertido su amada hermana en alguien tan frío? Cuida tu lenguaje, Weiss. No hables como si fueras mejor que yo. No fui yo quien les dio la espalda a todos. Gracias por eso, por cierto, aprecié despertar contigo dejándonos por una estúpida escuela. Me disculpo por mi partida abrupta, pero me fui porque el control de padre era demasiado para mí. Era lo único que podía hacer para escapar. Weiss no estaba segura de por qué la respuesta de Winter la irritó tanto. Casi empujó a su hermana si no hubiera notado el estoque atado a su costado. No era tan estúpida como para meterse en una pelea física con Winter. No estoy aquí para justificar lo que hice, continuó Winter cuando Weiss no habló. Vine a casa porque estoy preocupado por ti. Si Winter se preocupaba tanto por ella, nunca debería haberse ido. Estás perdiendo el tiempo, dijo Weiss, cruzándose de brazos. No sé qué tipo de presión te ha estado ejerciendo padre, pero no te ves saludable. Dije que estoy bien. No puedes esperar que me crea eso. Puedes dejar de fingir que te preocupas por mí y marcharte. Lo lograste muy bien la primera vez. Sal de aquí y diviértete con todos tus amigos huntsmen y olvídate de mí. Weiss maldijo cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentía como una niña petulante.
Weiss se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, fingiendo estar muy interesada en las aeronaves que pasaban sobre la mansión. Weiss, no estoy seguro de lo que sucedió después de que fuiste a visitar esas minas de polvo, pero sabes que puedes contarme cualquier cosa. Espejos rotos. Carcajadas. Sus gritos. Cristal clavándose en su espalda. Weiss reprimió un escalofrío y recitó mentalmente los intrincados pasos del procesamiento de polvo hasta que los recuerdos se aquietaron hasta convertirse en un mero susurro. ¿Quién dice que pasó algo en la mina? Weiss preguntó cuando logró recuperar algo de control sobre sí misma. «Has sido diferente desde ese viaje», dijo Winter. «¿Hay algo que quieras decirme? Eso es todo. Si no tienes nada mejor que decir, vete. Tengo trabajo que hacer». Invierno no respondió. Weiss estaba segura de que ese sería el último clavo en el ataúd, que Winter se iría y nunca más volvería por ella. Apretó los dientes mientras más lágrimas quemaban sus ojos. «Estoy aquí para ofrecerte la oportunidad de salir de aquí». El clic de los tacones de Winter se detuvo detrás de Weiss. «Si me permites, estaré feliz de entrenarte y prepararte para cualquier academia de cazadores a la que desees asistir». Weiss nunca había soñado con la perspectiva de irse. Era una pérdida de tiempo soñar con algo tan improbable. Sin embargo, no pudo reprimir el emocionante salto de su corazón. «Mi padre nunca lo permitiría», dijo Weiss, sin saber a quién estaba tratando de convencer. «Déjame preocuparme por papá. Mientras estés dispuesto a trabajar para entrenar, puedo asegurarme de que te dejará ir a la escuela». Weiss quiso rechazar la idea de Winter en el acto, pero las objeciones que había hecho no pudieron salir de sus labios. Su corazón estaba acelerado, pero no era por miedo. «¿Por qué lo hiciste?». Weiss hizo la pregunta que la perseguía desde que Winter se fue. «¿Por qué tiraste todo por la borda para ser una cazadora? ¿Por qué no hacer algo más seguro?». «Porque quería hacer algo significativo con mi vida. Puedo salvar a la gente con mi entrenamiento y ser un héroe por una vez. Ya no tengo que ser el títere obediente de padre». Él también quería ser un héroe cuando fuera grande. Los héroes eran valientes. Los héroes podían enfrentarse a los Grimm sin inmutarse y salvar vidas tan fácilmente como los peces nadan. Los héroes no se paralizan cuando se enfrentan a sus padres. Weiss no podía ver cómo alguien como ella podría ser un héroe como Winter. «Piénsalo», instó Winter. «Esta puede ser tu única oportunidad de alejarte de él». Su hermana apretó el hombro de Weiss antes de irse, abandonándola una vez más en silencio. Era peligroso reflexionar sobre la oferta de Winter. No se sabía cómo reaccionaría padre una vez que Winter se le acercara con la idea. Pero esa noche, con una tormenta avecinándose afuera, Weiss no podía cerrar los ojos sin revivir esa horrible noche. Se levantó de la cama y reflexionó sobre su conversación con Winter. Si aceptaba la oferta de Winter, tendría la oportunidad de irse. Estaría completamente libre del control de padre durante el año escolar. Pero el padre la dejaría irse aunque fuera por unos pocos meses. ¿Lastimaría a Winter por tratar de ganar su libertad? Weiss recordó el estoque atado al costado de su hermana, del recuerdo lejano cuando Winter recogió la espada de un guardia caído para enfrentarse a los terroristas de Faulus. Winter se defendería si intentaba algo. Ahora es una cazadora, no le teme a nada. Incluso entonces ella no se encogió de miedo. Winter nació para ser un héroe. Weiss no se engañó a sí misma creyendo que alguna vez podría ser tan fuerte como Winter. Pero si entrenaba duro como Winter, tal vez, solo tal vez podría salvarse. Ella agarró su pergamino. En cuestión de segundos, el contacto de Winter estaba en la pantalla, su dedo se movía peligrosamente sobre el icono de llamada. Weiss contuvo la respiración y se lanzó. Winter respondió en 3 tonos. Capítulo 7. Libertad. Weiss tenía 17 años cuando finalmente logró escapar de la mansión para ir a la escuela. Estaba lejos de ser una hábil luchadora como Winter. Su cicatriz se abrió de nuevo durante su lucha contra Armagigas, una armadura poseída que Winter de alguna manera consiguió.
La victoria contra él era esencial para que padre le permitiera irse, un trato elaborado por Winter cuando propuso entrenar a Weiss para Huntsman Academy. A pesar de su desempeño menos que estelar, logró ganar y conseguir un lugar en Beacon Academy. Una parte de ella no podía creer lo que estaba pasando, incluso cuando los sirvientes llevaban su montón de maletas a la aeronave, se sentía como un sueño. Su espada era lo único que no permitía que ninguno de sus sirvientes tocara. Una vez que se fueron las últimas pertenencias, Weiss se derrumbó a los pies de su cama. Su habitación estaba completamente despojada de todos los elementos que tenían valor sentimental para ella. Ahora, no era diferente de las cámaras frías y sin vida en el resto de la mansión. Frunció el ceño cuando Whitley entró sin siquiera llamar. Tu habitación se ve limpia sin toda esa basura, hermana. Eres uno para hablar, se burló. Al menos nunca necesitó una segunda habitación para guardar todas sus pertenencias. Weiss nunca entendió por qué papá mimaba tanto a Whitley. Tal vez fue porque él era el único heredero varón, o tal vez porque Whitley se parecía cada vez más a mi padre a medida que pasaban los años. Sigo pensando que cometiste un error al ir hasta Beacon. Atlas Academy es una de las escuelas Huntsman más prestigiosas, dijo Whitley con aire de importancia. Nadie pidió tu opinión. No importa. Contigo tan lejos, tal vez mi padre me permita ocupar tu habitación. Juro por los dioses que te voy a matar si revisas mis cosas. Estaba bromeando, hermana. ¿Cómo vas a sobrevivir el año escolar con ese mal genio? Su sonrisa y su tono burlón le recordaban mucho a padre cada vez que veía entrenar a Weiss. No sabía cuándo Whitley aprendió a actuar tanto como él, pero estaba segura de que no iba a tolerar una versión en miniatura de padre. Déjame en paz. Se puso de pie de un salto y pasó junto a su hermano. ¿Por qué Faro? Su pregunta fue tan abrupta que la hizo detenerse. No había una pizca de condescendencia en su tono. Estaba de espaldas a ella, con los hombros huesudos bien erguidos. Su hermano siempre había sido así de delgado. Una imagen familiar de otro niño delgado y desnutrido pasó por su cabeza, un niño que nunca dejaba de traer una sonrisa a su rostro. Por un momento se olvidó de cómo respirar. Weiss borró el viejo recuerdo de inmediato, como si el solo hecho de pensar en él provocara la ira de padre. ¿Por qué te importa? Ella preguntó. Está tan lejos de casa. Pepe padre preferiría que siguieras tus estudios cerca de casa. Mi padre me permitió asistir a Beacon. Solo porque te dejó ir no significa que le tiene que gustar. Whitley se giró para mirarla, su expresión generalmente relajada ahora estaba lívida de rabia. Apuesto a que mamá preferiría que te quedaras en casa como debes. ¿Cuál es tu problema? Él ya dijo que podía irme, ¿por qué diablos estás actuando como un idiota? Whitley se miró los pies con el ceño fruncido. Creo que es una mala idea ir. ¿Qué sabrías? Me gané el privilegio de asistir a la escuela en el extranjero, no es que lo entiendas. No tienes que mover un dedo para conseguir lo que quieras. Tú no sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando, hermano. ¿Qué pasa con todos los gritos? La entrada de padre hizo que ambos se callaran. Cuando se acercó sigilosamente a ella, Weiss instintivamente apoyó la mano en la base de su espada. No viviría para ver otro día si desenvainaba su espada contra padre, pero tenerla cerca de su costado alivió el miedo frío que la invadía. Nada, padre, respondieron los dos a la vez. Tu aeronave está a punto de partir, Weiss. Vamos, no es correcto llegar tarde. Siguió a papá sin volver a mirar a Whitley. Weiss mantuvo los ojos pegados al suelo mientras su padre la acompañaba hasta la entrada principal. Todo el tiempo mantuvo su mano pegada a su espalda. Quería apartarlo, cortarlo, quemarlo. Hacer algo para evitar que vuelva a ponerle el dedo encima. Su mano agarró la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Espero que estés al tanto de tus clases, dijo padre. No toleraré que Schneeirs obtenga menos que calificaciones perfectas. Sí, padre. La salida estaba a la vista ahora. Solo unos pocos pasos más se interponían entre ella y la libertad. Se conectará con las personas adecuadas y se asegurará de que la reputación de SDC sea segura.
No toleraré que se haga amigo de personas de menor reputación. Sí, padre. Su corazón se aceleró cuando su mayordomo abrió la puerta, dejando entrar la brisa fresca de la mañana. La aeronave la estaba esperando al otro lado de la salida, lista para rescatarla y lo más importante, la mano de padre se aferró a su hombro como un tornillo de banco, impidiéndole dar un solo paso fuera. Aléjate de los faunos. El director puede permitir que esos animales entren en su escuela, pero eso no significa que puedas rebajarte a su nivel. ¿Entiendes, Weiss? Ese sí, padre. No te decepcionaré. Tragó la bilis que le subía a la garganta y besó la mejilla de padre antes de correr hacia la aeronave. Una vez que el barco despegó, enterró la cara entre las manos cuando las lágrimas se volvieron demasiado para ella. Vidrio roto. Espejo roto. Rojo tiñendo de blanco. Aunque la distancia entre ella y padre se hacía más grande por segundos, esos recuerdos rotos la perseguían de todos modos. Sin embargo, será mejor en Beacon. Una vez que ella esté allí, ya no tendrá ningún poder sobre ella. Ella estará completamente libre de él. Ella finalmente estará bien. Weiss no estaba teniendo una rabieta. ¿Qué sabía el profesor por? No entendía nada sobre su vida a puerta cerrada. ¿Cómo podía ser tan presuntuoso? Pateó la pata de un banco del parque instalado en el patio del campus antes de desplomarse sobre él. Una maldita rabieta. Nunca había sido más insultada en toda su vida. Weiss no estaba segura de lo que esperaba en Beacon, pero recibir órdenes de un niño incompetente no era lo que esperaba. Horas de arduo trabajo y preparativos se desperdiciaron por completo debido a una niña estúpida. Esto era una burla de todo su entrenamiento. Weiss tenía todo el derecho de estar molesto. Beacon prometió brindarle una educación estelar, no convertirla en un juguete para el pequeño mocoso de alguien. Si había alguien que conseguía lo que quería era Luby. Probablemente era una nieta mimada de uno de los profesores. Era la única explicación de por qué alguien como ella podía asistir a Beacon tan temprano. Weiss se mordió la lengua cuando alguien se sentó en el mismo banco que ella. La gente de Vale no tenía la decencia común. Había muchos otros bancos disponibles además del de ella. ¿Te mataría ser más amable con los campesinos? El acento sarcástico en la voz de Blake agrió el estado de ánimo ya descontento de Weiss. De todos en su equipo, Blake era el que más la irritaba. Blake tenía una opinión sobre todo lo que hacía Weiss. Se quejó de los hábitos de sueño de Weiss, la llamó mimada cuando vio la ropa de marca de diseñador de Weiss. Se burló de ella por tomar notas detalladas de todo en clase. El sabelotodo emo probablemente la regañaría por hacer el café de la manera incorrecta si tuviera la oportunidad. ¿Sigues haciendo un berrinche por la situación de nuestro equipo? Blake resopló. No voy a hacer lo imposible para dejar que un niño me pase por encima. Algunos de nosotros tenemos respeto por nosotros mismos. Ruby está haciendo todo lo posible. No es como si hubiera pedido ser la líder, dijo Blake con una sonrisa divertida. Nos haría la vida más fácil si dejaras de hacer cabriolas con un palo en el culo. Es un crimen querer a alguien competente como nuestro líder durante los próximos 4 años. Oh, por favor, solo estás teniendo una rabieta porque el director no te hizo nuestro líder. Sé que estás acostumbrado a que la gente te bese el trasero todo el día, pero así no es como funciona el mundo real. ¿Cuál diablos es tu problema? Weiss miró a Blake. Solo estoy diciendo lo que todos hemos estado pensando. Blake le devolvió la mirada con ojos anormalmente amarillos. No es mi culpa que seas incapaz de recibir críticas. Solo actúas como un idiota conmigo. Si tienes algo que decir, dímelo en la cara. No puedes culparme por sentirme molesto por tu actitud, mierda. No te veo aterrorizando a Yamolubi. Siempre es algo que hice mal. ¿Qué hice para ofenderte tanto? Por una vez, Blake no tuvo ninguna respuesta ingeniosa. Se interesó repentinamente en estudiar el patio de la escuela, con los brazos cruzados sobre el pecho. No me di cuenta de que te estaba señalando a ti, murmuró Blake para sí misma. Weiss puso los ojos en blanco y se levantó de su asiento. El banco estaba demasiado cargado para su gusto. ¿Por qué quiere ser una cazadora? La pregunta de Blake le impidió irse. Sonaba genuinamente curiosa.
¿Por qué te importa? Solo tengo curiosidad. ¿No es menos rentable que administrar el negocio familiar? Weiss esperó a que Black hiciera otro comentario desagradable sobre la SDC, pero no siguieron más insultos. No se trata del dinero, respondió Weiss. Entonces, ¿por qué hacerlo? No es una profesión fácil. Evitará que papá vuelva a lastimarla. Weiss se mordió el labio. ¿Cuán humilde la vería Black si supiera la verdad? Padre ni siquiera tenía una semblanza con la que lastimarla. En todo caso, ella debería tener ventaja sobre él con su entrenamiento y apariencia. Era como estar aterrorizado por un pato sentado. ¿Qué pasa contigo? Weiss desvió la pregunta hacia ella. Quiero aprender a ser una buena persona, sin embargo, no estoy haciendo un muy buen trabajo si te estoy molestando constantemente. Weiss no esperaba que ella respondiera o incluso que diera la respuesta que hizo. Se dejó caer en el banco de nuevo. El profesor Port dijo que necesitaba concentrarme en ser la mejor persona que puedo ser. Weiss se burló. Es fácil para él decirlo, no es como si estuviera atrapado bajo el liderazgo de un niño literal. Entiendo de dónde vienes. Es un poco difícil aceptar cuán inmadura Ruby puede ser a veces. Weiss miró con cautela a Blake. Era la primera vez que se ponían de acuerdo en algo. Tenía la impresión de que Blake estaba completamente de acuerdo con la situación de su equipo. No soy ciego. Blake sonrió. La veo haciendo el tonto en clase todo el tiempo. ¿No estabas aquí para defender su honor? El hecho de que no me queje no significa que me guste. Cuando me inscribí, no esperaba recibir órdenes de un niño de 14 años. Escuchar a alguien compartir la misma opinión fue más catártico de lo que esperaba. Weiss pensó que ella era la única que vio la falla obvia en asignarle a un niño un papel tan importante. No veo por qué debería ser la líder. Es inmadura, odiosamente ruidosa y completamente incompetente para el papel. Tal vez sus habilidades de lucha impresionaron a la junta escolar. Estuvo increíble en Emerald Forest. Me resulta difícil creer que alguien como ella se esforzara por inscribirse temprano. Creo que tiene conexiones internas. La gente dice cosas similares sobre ti. Por lo que sabemos, podrías haber comprado tu entrada a Beacon. Weiss estaba lista para lanzarle otro insulto cuando vio la amable sonrisa en el rostro de Blake. Cerró la boca de golpe, sin saber qué más decir. ¿Con quién entrenaste?, preguntó Blake. Esa pelea que diste contra el Boabatusk fue impresionante. Estuvo bien. Ella se encogió de hombros. Winter lo habría sacado en cuestión de segundos. Mi hermana me enseñó. Ahora trabaja en estrecha colaboración con el general Lionwar. Una expresión tensa cruzó el rostro de Blake por un segundo. Weiss se preparó para que Blake criticara a Atlas Academy de alguna manera. Bien por ella. Las fuerzas armadas pagan bien, dijo Blake, su voz inusualmente tensa. Weiss se preguntó si quería inscribirse en Atlas Academy en el pasado, pero fue rechazada. ¿Y quién te entrenó?, preguntó Weiss. Era alguien a quien solía conocer. Blake inclinó la cabeza hacia arriba para inspeccionar las nubes que pasaban. Viví en una parte dura de Remnant, así que le pedí a un viejo amigo que me enseñara a pelear. ¿Son una cazadora? No. Blake resopló. Es uno de los mejores espadachines que conozco. De todos modos, tuvimos una gran pelea y aquí estoy. Aunque me he enfrentado a muchos Grimm en el pasado, todavía estoy contento de estar aquí. Es una buena oportunidad de aprender nuevos trucos de mi equipo. Weiss nunca imaginó que alguien como Blake ya estuviera familiarizado con la lucha contra Grimm. Su personalidad tranquila y retraída apenas daba la impresión de una luchadora experimentada. Lo que más la impresionó fue la voluntad de Blake de pasar por un entrenamiento adecuado y aprender del resto de ellos. Blake se rió cuando Weiss le expresó su sorpresa. Podría decir lo mismo de ti, Weiss. Nunca pensé que Schneeir sería tan buena luchadora. Creo que este es el tiempo más largo que has sido amable conmigo, soltó Weiss. Ambos compartieron una breve carcajada ante su insensible respuesta. Lamento haber comenzado con el pie izquierdo. Aprovechemos al máximo nuestra situación y ayudémonos unos a otros. Blake se levantó del banco y le tendió la mano.
Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Weiss se aferró a sus palabras como una polilla a una llama. Si papá estuviera aquí, la habría reprendido por asociarse con personas que no tenían influencia financiera o política. Él exigiría que ella invierta en personas que puedan beneficiar a la COSUDE. Pero padre no estaba aquí para decirle qué hacer. Padre no estaba aquí para decirle con quién podía y no podía hablar. Aquí, ella estaba libre de su control. Aquí, tenía a alguien que la cuidaría durante los próximos 4 años. Supongo que podría ser más paciente, por el bien de nuestras calificaciones. Weiss aceptó la mano de Blake. Eso también. Blake se rió, tirando de ella hacia arriba. Nunca respondiste mi pregunta. ¿Por qué quieres ser cazadora? Weiss reflexionó sobre la respuesta de Blake y el consejo del profesor Port. No creía que ninguno de los dos estuviera demasiado impresionado con la verdadera razón por la que quería entrenar. Ambos eran demasiado justos. Probablemente la regañarían por ser egoísta o entrenar por todas las razones equivocadas. Quiero honrar el nombre de Stschne ayudando a las personas necesitadas, mintió Weiss. Blake parecía haber comprado la mentira. No importaba si ella percibía el engaño por parte de Weiss. Las siguientes semanas transcurrieron pacíficamente para Weiss. A pesar de tener quejas sobre la situación de su equipo, Weiss se mordió la lengua y trató de seguir el consejo de Blake. Era más fácil pasar el día cuando no estaba tratando de luchar contra cada decisión de Ruby o preocupándose por la reacción de padre. Mientras se permitía olvidarse del juicio de padre, poco a poco se encariñó con sus compañeros de clase. Muchos de ellos actuaban demasiado infantiles para su gusto, pero siempre lograban dejar una sonrisa en su rostro. Incluso los comentarios coquetos hechos por un lindo chico de cabello azul eran entrañables hasta cierto punto. De todos, Weiss era el más cercano a Blake. Pasaron la mayor parte de su tiempo discutiendo y compartiendo novelas que tomaron prestadas de la biblioteca. Blake compartió su gusto único por el romance, mientras que Weiss comenzó a leer literatura clásica. Y cuando la inmadurez de Ruby se apoderó de ella, Blake y Weiss compartieron sonrisas cómplices y se prepararon para las consecuencias de las decisiones de Ruby juntas. No hacía que las travesuras infantiles de Ruby fueran más fáciles de enfrentar, pero al menos ahora tenía a alguien con quien compartir sus quejas. Por primera vez en su vida, Weiss pudo olvidarse de Atlas, padre y el pasado que había enterrado en lo profundo de su corazón. Era todo lo que ella imaginaba y más, al menos hasta que supo que había debajo del lazo negro de Blake. Capítulo 8. Grietas imprevistas. Se salió de control tan rápido. Un minuto estaban rastreando a un polizón como equipo, y lo siguiente que supo fue que Blake reveló que era un fauno. Weiss no podía creer que se permitiera acercarse a otro. Padre la mataría si se enterara. Esa noche, en la privacidad de su dormitorio, una ira familiar la consumió cuando Blake reveló su afiliación pasada con Whitefang. Weiss no pudo controlarse. Dejó salir todos sus pensamientos sobre el fauno en una explosiva demostración de furia. Un peso aplastante presionaba contra su pecho cada vez que insultaba al fauno. Cuanto más le dolía el corazón, más quería atacar. No importaba si Ruby y Jan miraban como los dos se lanzaban insultos y acusaciones como dardos. Una vez que empezó no pudo parar. Blake compartía el mismo sentimiento. Es por eso que tantos de nosotros creemos que es imposible vivir en paz. Blake entró peligrosamente en su espacio personal. Es porque la gente como tú no nos da una oportunidad. Asumes que todos somos criminales y esperas que cometamos un desliz. Noticias de última hora: la gente buena no va por ahí asesinando humanos inocentes. Weiss empujó hacia atrás. Esos humanos inocentes no deberían andar haciéndonos daño. No habría ningún problema si nos trataran como personas normales. Es absurdo esperar que la gente deje de tratar a los criminales como criminales. Maldito e ignorante mocoso. Blake chilló. Debería haberlo sabido antes de esperar algo diferente de un dueño de esclavos. Las palabras de Blake inmediatamente la hicieron pensar en él.
Weiss no pudo evitar recordar las noches tranquilas que pasó con él en esa mina, sola, sin nadie que les dijera quiénes son y qué deben hacer. El peso que aplastaba su pecho empezaba a doler. Empujó a Blake a las literas precariamente equilibradas y le dio un puñetazo. Suficiente. Jan agarró a Weiss, alejándola del rango de golpe. ¿Podrían ustedes dos dejar de actuar como niños y calmarse? Cálmate. ¿Cómo puedo calmarme cuando ella está escupiendo mierda intolerante? Blake desenvainó su espada. Ruby se paró frente a ella. Vamos a tomar un respiro primero, estoy seguro de que una vez que todos nos relajamos podemos hablar de esto, dijo Ruby. Su ignorancia e inocencia hacia el mundo solo enfureció más a Weiss. No tengo nada más que decirle. Espetó Blake. Vamos, chicos, todos somos amigos aquí. No hay nada que no podamos resolver juntos, ¿quieres decir que éramos amigos de la mentira que construyó? Weiss la corrigió bruscamente. Es por eso que fuiste tan amable conmigo. Para que puedas atraerme y matarme. No te halagues, el mundo no gira a tu alrededor, se burló Blake. ¿Y puedes culparme por mantenerlo en secreto? Mira la forma en que me tratas ahora que sabes la verdad. Ojalá nunca te hubiera conocido. Sus palabras fueron más profundas de lo que esperaba Weiss. Apretó los dientes, maldiciendo las lágrimas que le quemaban los ojos. No debería sentirse así por un asqueroso Faunus. No podía creer que volvió a bajar la guardia. Estás completamente delirando si crees que quiero pasar tiempo con un animal salvaje. Weiss empujó a Jan fuera de ella y salió del dormitorio, ignorando las súplicas de Ruby de quedarse. Weiss terminó recluyéndose en el patio. Ahora que estaba lejos de Blake, su ira se transformó en lágrimas de frustración. Maldijo en voz alta y se secó la cara. Weiss ni siquiera estaba segura de por qué estaba llorando en primer lugar. No estaba particularmente triste por gritarle a Blake, todo lo que mencionó en esa pelea era válido. Pero ahora que su ira la había abandonado, todo lo que quedaba era un dolor terrible en su corazón. No había sentido este dolor desde la última vez que vio a Adam. Y así, todos los recuerdos que había tratado desesperadamente de ignorar volvieron a ella. Él no es diferente del resto de ellos. Él era un animal. Salvaje. Violento. Amable. Vulnerable al frío. Hambriento. Pateó la estatua de piedra que daba al patio, sin maldecir a nadie en particular. Weiss levantó la cabeza cuando unos pasos se acercaron a ella. Por un momento pensó que era él, que sobresalía de la oscuridad como una rosa roja llameante. La pobre estatua no hizo nada malo. Ruby se rió nerviosamente. Weiss frunció el ceño y le dio la espalda a Ruby. Lo último que necesitaba era que un niño le diera una conferencia sobre los actos de vandalismo en la propiedad escolar. Weiss se dirigió directamente a las puertas de la escuela, pero Ruby corrió delante de ella. Weiss, tenemos que hablar. No tengo nada que decir. No, escúchame. Lo que hiciste allí no fue justo para Blake. No me importa cuál sea tu historia familiar con los Faunus, Blake no tiene nada que ver con eso. Ella era parte del grupo terrorista que hirió a mi familia. Blake no fue quien los lastimó. Y ella cambió su forma de ser. La gente cambia, Weiss, pero no pueden cambiar su vida cuando todos a su alrededor siguen esperando que hagan el papel de malo. Puedes sermonearme sobre el perdón después de que pierdas a alguien a manos de esos terroristas. Bien. Tal vez no pueda pedirte que perdones a Fan por lastimar a tu familia. Pero como líder de tu equipo, tengo derecho a confrontarte por Blake. Puedes enojarte con ella por mentirte, pero eso no es una excusa para lanzarle insultos racistas. Si la odias por ser un Faunus, entonces no eres mejor que los terroristas Fan que atacan a los humanos. ¿Por qué eres pequeño? Weiss entró en el espacio de Ruby, pero ella no hizo ningún movimiento para retroceder. Ruby inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. Le recordó a Weiss cuando era más joven, cuando todavía ignoraba las realidades del mundo. Le dio ganas de agarrar a Ruby por los hombros y sacudir algo de sentido común en esa cabeza vacía que tenía. No eres más que un niño. No sabes nada, acusó Weiss. ¿Y qué si solo soy un niño? Todavía puedo llamarte por hacer algo malo.
Además de ser un Faunus, ¿qué más odias de ella? No sabes de lo que estás hablando. Waze le dio la espalda a Ruby, pero ella no quiso saber nada de eso. En una fracción de segundo, Ruby estaba frente a ella nuevamente. No puedes responderme porque no tienes uno. Sabes que en el fondo solo la odias por tu odio ciego hacia los faunos. Callarse la boca. A Waze le dolía la garganta por su arrebato, pero no le importaba cuando Ruby finalmente dejó de sermonearla. El mundo no es tan simple como el amor y el odio. Los faunos mataron a mis parientes. Esos animales han estado aterrorizando a mi familia durante años. Incluso si quisiera darle una oportunidad, no puedo. Maldijo cuando las lágrimas abrumaron su visión una vez más. ¿Cómo podía dejarse derrumbar así? Ella era mucho más fuerte que esto, ¿no? ¿Qué pasa, Waze? El peso en su pecho era sofocante. Waze deseó que su apariencia fuera como la de Ruby para escapar de la conversación. Déjame en paz, Ruby, suplicó. No, no puedo dejarte sola así. Ella insistió obstinadamente. Hay algo mal y no puedo sentarme y no hacer nada. ¿Siempre eres así de desagradable? Insultarme no hará que retroceda. Eres mejor que eso y ambos lo sabemos. Los niños pequeños necesitan aprender cuándo dejar de husmear en los asuntos de otras personas. Dice el adolescente que tiene una rabieta sin razón. No, bueno, ¿cómo te atreves? ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que abra mi corazón sobre el abuso de alcohol de mi madre? ¿O quieres que confiese todos mis secretos más oscuros? Oh, tengo una sugerencia mejor. Tal vez quieras saber qué sucedió cuando hice lo correcto, ya que pareces tan aficionado a la idea. Nunca lo olvidaré porque mi padre lo convirtió permanentemente en parte de mi jodida cara. La ira ardiente chisporroteó hasta convertirse en un miedo helado, hundiéndose profundamente en su estómago como una roca. No podía creer lo que acababa de decir. Todo había terminado ahora. Incluso si intentara sobornar a Ruby, nunca podría retratarse de lo que reveló sobre sí misma, que no era más que una débil cobarde. Waze, Ruby estudió la cicatriz en su rostro. ¿Qué te hizo? Te tengo que irme. Ruby la envolvió en un abrazo antes de que tuviera la oportunidad de correr. Una vez más se encontró de nuevo en esa cueva helada, perdida en la calidez de su abrazo y su bondad. Waze, no sé cómo es tu vida en casa, pero sé que todos en nuestro equipo se preocupan por ti. Nada cambiará eso. Waze cubrió instintivamente el lado izquierdo de su rostro, el dolor fantasma de su cicatriz era abrasador. ¿Por qué Ruby estaba siendo tan amable con ella? ¿No le parecía patético dejar que su padre le tallara la cara como una calabaza? Puede que no nos conozcamos muy bien todavía, pero eso no significa que no nos importes, continuó Ruby. No tienes que fingir que te importa. No estoy fingiendo, y sé que los demás sienten lo mismo, incluido Blake. Ruby rompió el abrazo y estudió la mitad dañada del rostro de Waze. Sé que es injusto pedirte que cambies de opinión en una noche, pero Blake era tu amiga antes de que supieras sobre sus antecedentes. No está bien tratarla así por algo tan trivial. ¿No crees que deberías seguir una mente abierta para ella? Ruby, y si alguien quiere criticarte por cambiar de opinión, entonces tendrá que lidiar con nosotros. Ruby sostuvo su mano temblorosa. No estás solo, Waze. Te prometo que no dejaremos que nadie te lastime así de nuevo. Waze se concentró en el toque de las cálidas manos de Ruby. La mantuvo anclada en el presente mientras los recuerdos quemados en su mente se desvanecían en un susurro. Ya no estaba sola. Padre no tenía control sobre con quién pasaba el tiempo. Blake fue todavía la primera persona en reafirmar ese hecho. Waze nunca aceptaría que las bestias salvajes aterrorizaran a las familias humanas en todo Remnant, pero al menos podía aceptar que Blake era diferente al resto de ellos. Después de todo, no todos los faunos cedieron a sus tendencias animales. Yo trataré de mantener la mente abierta, dijo Waze. No era toda la verdad, pero la sonrisa en el rostro de Ruby le aseguró que era suficiente para aplacarla. Estaré en lo correcto contigo apoyándote en cada paso del camino, prometió Ruby. Gracias. Le dio un fuerte apretón a la mano de Ruby antes de soltarla. Ruby, ¿esto puede quedar entre nosotros?
Yo no quiero que los demás sepan sobre, no te preocupes. No diré una palabra, le aseguró Ruby. Deberíamos regresar. Se está haciendo tarde. Ese sí. Vamos. ¿Sabes? Nunca tuvimos muchos vecinos Faunus en casa, dijo Ruby durante su caminata de regreso. Creo que es genial que Blake sea el primer amigo Faunus de todos. No todos, murmuró Weiss. Weiss no dio más detalles, perdiéndose en los recuerdos fragmentados de Adam sin miedo. Sin el padre allí para controlarla, permitió que su corazón finalmente llorara por lo que había perdido. Adam volvió a ocupar sus pensamientos después de su excursión con el Dr. Oleg. Weiss no podía olvidar cómo Blake había descrito a su temible mentora esa noche alrededor de la fogata. Al principio, Weiss consideró al bruto como otra bestia violenta, pero cuando Blake les dijo su nombre, el mundo se le vino encima. A partir de entonces, Weiss prestó especial atención cada vez que Blake lo mencionaba. Blake era irritantemente vago con su recuerdo de él. Todo lo que Weiss sabía era que su semblanza podía atravesar el aura, y carecía de simpatía por las víctimas humanas que se cruzaban en su camino. No sonaba como el Adam que ella conocía, pero la hizo pensar. ¿Qué pasó con él después de que se separaron? Nunca antes había tenido esos pensamientos, pero ahora encontró un poco de coraje para explorar esas preguntas. ¿Adam se unió al colmillo blanco como Blake? ¿O todavía estaba trabajando en una de sus minas de polvo solo y sin ropa adecuada para el clima? ¿Todavía la recordaba a ella y a sus noches juntos? Hasta el momento, Blake era la única persona con las respuestas. Fue por eso que Weiss se encontró sentada en la azotea después de la cena, con los pies colgando sobre el borde de la academia. Después de reflexionar sobre el tema a solas durante semanas, iba a obtener sus respuestas de una forma u otra. ¡Hey! Blake se sentó en el precario borde junto a ella. ¿Alguna razón por la que querías verme solo aquí arriba? Para alejarte obviamente, bromeó Weiss. Quería hablar contigo. Sobre el colmillo blanco y los faunos en general. Blake se tensó pero asintió. Era la primera vez que hablaban solos después de esa infame pelea. Aunque ninguno de los dos volvió a mencionar el tema de Faunus o la SDC, un muro impenetrable ahora se interponía entre ellos. Weiss le había dicho a Blake la misma mentira a medias sobre mantener la mente abierta, pero Blake no creyó completamente su historia. Lo vio en la forma dolorosamente educada en que Blake le hablaba cuando estaban solos. Ya casi no pasaban tiempo juntos, con solo una extraña invitación de Blake para probar un nuevo libro. Yang de alguna manera se había acercado más a Blake durante este periodo, reemplazando por completo a Weiss durante su tiempo libre de clase. No creía que a Yang le gustara leer hasta que Blake descargó una montaña de libros sobre su cama, algunos títulos que Weiss reconoció de sus conversaciones nocturnas. Le sorprendió lo mucho que echaba de menos la compañía de Blake. Primero, todavía te debo una disculpa. Weiss se sobresaltó, orgullosa de la calma en su voz. Pasó horas memorizando y recitando las líneas que escribió para esta reunión. Era más fácil que inventar una mentira en el acto. Eras mi amigo antes de que supiera sobre tus antecedentes, y estuvo mal de mi parte odiarte por algo que está fuera de tu control. Lamento haber sido tan cerrado de mente con respecto a los Faunus. Weiss la miró a los ojos. Si quería que Blake volviera a hablar abiertamente, Blake necesitaba creer en su disculpa. Esperaba que Blake no fuera lo suficientemente inteligente como para sentir el engaño debajo de su actuación cuidadosamente practicada. Está bien. Sé que eras ignorante en ese entonces. Blake le aseguró torpemente. Weiss reprimió el agudo comentario en la punta de su lengua. Este no era el momento de entrar en otra pelea de gritos. No estoy completamente de acuerdo con los Faunus. Sigo pensando que es revelador que estadísticamente son más propensos a cometer crímenes violentos. Eso al menos no era una mentira. Supuso que su discurso se vería más auténtico si rociaba un poco de verdad. Oh. Blake miró hacia el patio bajo sus pies. Sin embargo, quiero intentar cambiar de opinión. Eres uno de mis amigos más cercanos y estoy cansado de que esto nos mantenga separados. ¿Te lo dices en serio? Por supuesto.
Se obligó a sonreírle a Blake. Mencionas un buen punto, todos somos solo personas. ¿A quién le importa si algunos de nosotros tenemos rasgos animales o no? Blake le sonrió. La sonrisa de Weiss casi se desmorona bajo la culpa que le aplasta los hombros. No le gustaba mentirle así a la cara a su amiga, pero no tenía otra opción. Gracias. Sé que esto no puede ser fácil para ti, así que estaré feliz de ayudarte en lo que pueda. Me alegra que estés dispuesto a darme una segunda oportunidad después de todo lo que dije. ¿Finalmente te estás ablandando conmigo? Blake golpeó juguetonamente su hombro. En tus sueños. Ella rió. Sin embargo, todavía me sorprende que hayas tenido un pasado con Whitefang. No pareces el tipo de persona que se uniría a un grupo como ese. Oh, me halaga que pienses de esa manera. Ella se sonrojó. Bien, Blake no estaba molesto. A Weiss le preocupaba que fuera demasiado pronto para sacar el tema. Esto hizo su trabajo mucho más fácil. ¿Por qué te uniste a ellos de todos modos? Yo era una persona diferente en ese entonces. Blake mantuvo la cabeza gacha mientras respondía. De Whitefang tampoco era tan extremo al principio. Blake le dio un curso intensivo sobre la organización. A Weiss le resultó difícil creer que un grupo terrorista violento comenzó con buenas intenciones. Una parte de ella quería hacer agujeros en la historia de Blake, para señalar su prejuicio personal que oscurecía los hechos sobre el grupo y la supuesta discriminación que enfrentaban los Faunus, pero Weiss se mordió la lengua. Sienna Khan es la líder actual, explicó Blake. Es conocida por su crueldad, pero sus tácticas extremas son atractivas porque obtiene resultados rápidamente. No importa quién resulte herido en el camino. Los miembros mayores de Whitefang generalmente pueden ver el daño que está causando, pero para los miembros más jóvenes, suena como la solución perfecta. Ojo por ojo, mencionaste que tu mentor fue la razón por la que te fuiste. Ella preguntó. Es una de las razones. Se acostumbró tanto a matar que ya no podía reconocerlo, y no importaba cuán pequeños o triviales fueran los crímenes de sus víctimas. Si había una excusa para matar, la tomaría. Era como si las vidas de otras personas no significaran nada para él. Weiss se estremeció ante la perspectiva de que su Adam actuara de manera tan cruel. Era difícil para ella verlo siendo violento, pero no estaba tan segura con todo lo que aprendió de Blake y sus estudios sobre los temperamentos de Faunus. ¿Cómo era él antes? Soltó Weiss. ¿Por qué quieres saber? Tengo un poco de curiosidad. Ella se encogió de hombros. Dijiste que Whitefang comenzó bien, ¿verdad? Sí, Blake suspiró, mirando hacia el patio del campus. Él era tan diferente en ese entonces. No creerías lo amable que fue a pesar de todo lo que ha pasado. Si alguien como él pudiera perder el rumbo, no quería ver lo que me sucedería a mí. Weiss esperó a que ella diera más detalles, pero Blake no tenía nada más que agregar. Se tragó cualquier otra pregunta sobre este misterioso mentor. Sería demasiado sospechoso seguir interrogando a Blake sobre el tema. Si bien no aprendió nada nuevo sobre el mentor de Blake, al menos podían hablar sobre el colmillo blanco sin meterse en una gran pelea ahora. Con el tiempo, podría tratar de persuadir a Blake para que revelara más sobre él. Existía una posibilidad muy probable de que solo se llamara Adam, pero Weiss no podría descansar hasta que lo supiera con certeza. No había olvidado las docenas de libros que había leído sobre las tendencias salvajes de los Faunus. A pesar de lo agradable que era Adam, todavía tenía genes que hacían que los de su especie fueran propensos a la violencia. Deberíamos ir adentro. Weiss se puso de pie. Una rabia familiar de repente cobró vida en lo profundo de su pecho. No estaba segura de que la ponía tan agitada. Tal vez era demasiado pronto para que ella tuviera esta conversación. Después de ayudar a Blake a ponerse de pie, regresaron a su dormitorio donde encontraron a Yam y Ruby gritándose el uno al otro por un videojuego llamativo. Blake puso los ojos en blanco e invitó a Weiss a leer con ella esa noche. Weiss aceptó su oferta, queriendo más que nada olvidarse de Whitefang y Adam por un momento. No trató de acorralar a Blake sobre el colmillo blanco después de ese punto.
Weiss pensó que aún quedaba mucho tiempo para abordar este tema y lo dejó en el fondo de su mente durante las próximas semanas. Pero a veces, cuando se despertaba tarde en la noche con el corazón acelerado, no podía evitar preguntarse si volverían a verse alguna vez. ¿Cómo era él ahora? ¿De qué hablarían después de tanto tiempo separados? ¿Serían capaces de volver a cómo eran las cosas antes de su gran discusión? Fue un sueño tonto. Weiss sabía mejor que desear cosas que nunca pueden suceder. Nunca hubiera imaginado lo equivocada que estaba. Capítulo 9. Perdido de todas las circunstancias que podrían haberla llevado de regreso a Adam, Weiss nunca hubiera imaginado que sería la caída de Beacon. Era una copia sin alma del chico que una vez conoció. Weiss casi había perdido la oportunidad de volver a verlo. Planeaba quedarse en el patio y ayudar a despejar a los Grimm, pero la idea de dejar que Blake se las arreglara sola no dejaba de molestarle. Se hizo tan pesado que no pudo soportar ignorarlo por más tiempo. Weiss les dijo a los demás a dónde iba y se apresuró en la dirección a la que vio por última vez que se dirigía Blake. Fue entonces cuando lo encontró en medio del fuego y el humo negro, venciendo a Blake en una dolorosa batalla unilateral. Era un luchador experimentado, era evidente en la forma en que controlaba su espada sin esfuerzo. Aunque escondió su rostro detrás de una fea máscara, ella reconoció su cabello carmesí y sus cuernos negros de inmediato. Adam estaba atacando a Beacon. Llevaba una máscara de colmillo blanco. Adam era un terrorista. Todo en lo que podía pensar era en la noche en que él la abrazó cuando vio lo que padre le hizo. Weiss salió de su estupor cuando arrojó a Blake al suelo y apartó su arma de una patada. No me hagas hacer algo de lo que me arrepentiré. Su voz era dura y fría. Era mucho más profundo que la última vez que se vieron, pero no había duda de a quién pertenecía. Este bruto salvaje era su Adam. Volvió su atención a la indefensa víctima humana en el suelo. El estudiante yacía inconsciente, completamente a merced de su espada. Weiss se movió incluso antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Su estoque bloqueó su espada antes de que pudiera perforar el pecho de su víctima. Ella apretó los dientes cuando él la miró. Incluso con la máscara de Grimm ocultando la mitad de su rostro, sintió que sus llamativos ojos azules la perforaban. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Sus espadas permanecieron bloqueadas y sus rostros estaban a escasos centímetros uno del otro. «Tú», gruñó. Retiraron sus espadas y saltaron hacia atrás. Su corazón latía fuera de su pecho y sus manos estaban frías como los vientos polares. «Blake, ¿puedes pararte?», preguntó Weiss sin apartar los ojos de Adam. «Tienes que irte. Él es peligroso». Blake lloró. «Adelante, corre, princesa», se burló. «Te cortaré por la mitad antes de que puedas poner un pie fuera de esta habitación». «No creo que lo hagas», respondió con valentía. Se acercó a ella, chocando su espada con tanta violencia con la de ella que casi se le sale volando de la mano. Intercambiaron parada tras parada. Se movió tan rápido como un rayo, atacó con la crueldad del fuego. Aunque su hoja se concentró en su pecho y garganta, Weiss no pudo tomar represalias. ¿Qué pasó con ese dulce niño que una vez conoció? ¿No la reconocía después de tantos años separados? Weiss apenas podía concentrarse en la pelea mientras luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Esto tenía que ser algún malentendido. Adam no era como las bestias sin corazón que se unieron a Uitefang. Era diferente del resto de ellos, tenía que serlo. Adam, sin embargo, no compartió su vacilación. Se aprovechó al máximo de su confusión interna, redoblando la velocidad de sus ataques y obligándola a retroceder. Sus pensamientos se quedaron en silencio cuando retrocedió contra una pared. El resplandor rojo fuego de su espada y cabello la paralizó. Corrió hacia adelante y giró. Su espada hizo contacto con su brazo izquierdo, destrozando su aura y tirando su estoque fuera de su alcance. Ella siseó de dolor, acunando su brazo herido cerca de su pecho. Un corte se abrió desde su muñeca hasta su codo, manchando su falda de rojo. El brillo sangriento de su semblanza se extinguió, pero eso no le impidió acercarse a ella como un depredador.
Adam, susurró Weiss como si el mero reconocimiento de su nombre detuviera su alboroto. Siempre es un honor matar a un Schnee. Él sonrió con frialdad. Nunca antes se refirió a ella por su apellido. ¿No te acuerdas de mí? Ella respiró. Eso lo hizo congelarse por un segundo. Contuvo la respiración y miró fijamente su máscara de Grimm, esperando que su pasado compartido lo sacara del frenesí en el que estaba. Su esperanza se hizo añicos cuando la punta de su espada golpeó contra la base de su cuello. Su espada la tocó como carbones encendidos. Iba a asesinarla a sangre fría. Ella estaba equivocada acerca de él. Era como el resto de ellos. Este no era el chico que dejó atrás. Este era un asesino sin corazón. Lo que le pasó. Ella no pudo evitar preguntar. No te halagües, princesa. No mereces saber nada. La presión sobre su espada se hizo más fuerte. La punta de su espada se hundió en su piel, enviando un dolor agudo en su cuello. Si Blake no lo hubiera abordado, Weiss estaba segura de que habría muerto en ese mismo momento. Los siguientes 2 segundos pasaron como un borrón angustioso. Adam y Blake lucharon por el control de su espada, solo para que él la dominara y la arrojara al suelo. Fue en ese mismo momento que Jan tropezó con la escena. Sin previo aviso, ella disparó hacia él con el puño hacia atrás y los ojos enrojecidos. Weiss estaba seguro de que Jan lo iba de golpear, pero con una sola respiración y un destello rojo, cortó por completo el brazo derecho de Jan. Aunque no fue Weiss quien encontró el final de su espada, algo muy dentro de ella se hizo pedazos. La cabeza le dio vueltas cuando un peso frío cayó sobre su estómago. Incluso mientras miraba con los ojos muy abiertos el brazo amputado de Jan, tendido en el comedor donde habían compartido el desayuno esa misma mañana, no se sentía real. Esto tenía que ser un sueño. En cualquier momento seguramente se despertaría en su dormitorio donde todos estaban a salvo y ilesos. Ella solo necesitaba despertar. ¿Por qué no podía despertar? Weiss, vámonos. El grito de Blake la apartó de golpe del miembro desmembrado. Aturdida, siguió a Blake fuera del edificio, todavía aferrándose a la esperanza de despertar pronto en el mundo real. El padre llegó a Beacon un par de horas más tarde para llevarla de vuelta a Atlas. Aunque dejó a Beacon sin heridas graves, una parte de ella había muerto cuando el niño que una vez tuvo tan querido en su corazón mutiló a Jan. Weiss casi deseó nunca haber tenido la oportunidad de asistir a Beacon. Al menos entonces nunca habría sabido a qué sabía la libertad. Padre dejó en claro que ella no dejaría a Atlas en el corto plazo. Es terriblemente peligroso para ti estar corriendo sin guardias, le dijo padre cuando llegaron a la mansión. Te vas a quedar en casa donde estarás a salvo. Weiss no se molestó en recordarle que sabía cómo defenderse. Sus primeros días de regreso en Atlas fueron agonizantes. Se había acostumbrado tanto a despertarse en su pequeño dormitorio, escuchar los suaves ronquidos de sus compañeros de equipo y mirar la cama de Ruby colgando precariamente sobre su cabeza, que olvidó lo sofocante que era su habitación en Atlas. Ahora, se despertó en una habitación de cama helada sofocada en silencio. Nunca lo había notado antes, pero después de experimentar la vida fuera de Atlas, vio que la mansión estaba desprovista de vida. Azules y grises letárgicos consumieron cada onza de calor de la luz del sol que entraba por sus ventanas. Sus pasillos estaban quietos día tras día. La única evidencia de vida existente dentro de la mansión eran retratos familiares forzados que colgaban de las paredes y guardias que patrullaban el edificio como carceleros. Era tan diferente a Beacon, donde los estudiantes y el personal infundían color y vida a cada parte del campus. Weiss se consideraba afortunada si lograba atrapar a algún sirviente trabajando. Pasó la mayor parte de sus días encerrada dentro de paredes incoloras. Solo. Weiss casi ansiaba el acoso verbal diario de Whitley. Al menos entonces, tenía a alguien con quien hablar. La mayor seguridad en la mansión solo exasperaba la sensación de encierro. El padre mencionó que últimamente ha habido más ataques terroristas en Atlas, con informes de delincuentes faunos irrumpiendo en las casas y oficinas de sus socios comerciales de confianza. No iba a correr ningún riesgo después de la devastadora caída de Beacon. Mi padre no era el único preocupado por futuros ataques terroristas.
Después de la caída de Beacon, la gente de Mantle y Atlas temían que Whitefang los atacara a continuación. Se implementaron medidas de seguridad más estrictas en todo el reino para vigilar a los criminales de Faunus. A los Silver Robins no les gustaron estas regulaciones. Todos los días, Weiss se despertaba con informes de noticias que detallaban los disturbios públicos creados por los Silver Robins. Algunos informes incluso afirmaron que eran partidarios de Whitefang, y muchos especularon que eran una nueva rama de Whitefang. Dejó de ver Atlas News después del tercer día consecutivo de escuchar cómo los Silver Robins estaban sumiendo a Mantle en el caos. Weiss se volcó de nuevo en sus estudios. Si se esforzaba lo suficiente, podría pretender que su vida en Beacon nunca sucedió, que nunca había conocido a tanta gente maravillosa en el corto tiempo que estuvo fuera. Adán y el colmillo blanco apenas se le pasaron por la cabeza cuando se ahogaba en los informes financieros. Pero cuando la fatiga la obligó a dejar de estudiar, no pudo evitar revivir tiempos mucho más simples de su pasado. Recordó cuando estaban solos él y ella en esa cueva solitaria, compartiendo secretos, risas y cálidos abrazos bajo un cielo frío. Fueron estos recuerdos los que la hicieron ver roja. Ella debería odiarlo. Él mutiló a Jan. Atacó su escuela e hirió a cientos de estudiantes inocentes. Él la abrazó cuando a nadie más le importaba. Si padre o Whitley notaron las bolsas pesadas debajo de sus ojos, ninguno de los dos dijo nada al respecto. Debe ser el Weiss Schne, debo decir que tu belleza rivaliza con la de esta pintura. Weiss se arrepintió muy rápidamente de su decisión de echar un vistazo más de cerca a la pintura de Beacon Academy. Sabía que el evento benéfico iba a ser insufrible, pero no tan insufrible. Un joven la acorraló en cuanto estuvo sola para recuperar el aliento. Por su forma de vestir, Weiss supuso que pertenecía a una familia de clase alta. Su cabello azul peinado hacia un lado le recordaba un poco a su ex, Neptune. La mayor diferencia entre ellos era que este extraño carecía de encanto o personalidad. Henry Marigold le ofreció su mano. Es un placer conocerte. Ella reprimió su mueca cuando sus manos se encontraron. Weiss puso una sonrisa practicada y asintió con la cabeza a lo que sea que estaba diciendo. No necesitaba escuchar lo que él decía para saber lo que quería, el brillo codicioso en sus ojos se lo decía todo. Todo eso es muy interesante, dijo Weiss una vez que terminó su monólogo. Ahora, si me disculpas, debo volver, mi familia posee algunas de las mejores joyas de todo Remnant, tu padre ha comprado varias de nuestras colecciones en el pasado. Me encantaría dejarte probar algunas de nuestras últimas joyas cuando tengas tiempo. Aprecio tu oferta pero, escuché tu actuación en el escenario. Fue tan hermosa como tú, y no le digo eso a nadie. Es raro encontrar una dama que sea tan talentosa como bonita en estos días. Weiss puso los ojos en blanco tan pronto como la palabra hermosa salió de su boca. Si tuviera que escuchar a otro chico lanzar cumplidos vacíos sobre su apariencia, iba a vomitar. Eso es muy amable de tu parte pero, yo mismo tomaba lecciones de canto. No soy tan hábil como tú, pero me han dicho, Weiss dejó de intentar razonar con él y examinó la obra de arte frente a ella. La pintura representaba a Beacon en su mejor momento, con pavimentos blancos limpios y una arquitectura delicada como punto focal. En realidad, los terrenos de la escuela ahora estaban en ruinas, manchados con la sangre de los estudiantes y el personal. Ruby la llamó recientemente para asociarse con el equipo de Jaune para investigar el origen de la caída de Beacon. Por lo que Weiss reunió, sonaba más serio que un evento único. Incluso después de perder tantos amigos y ver a su hermana en un estado tan miserable, Ruby todavía quería enfrentarse a las fuerzas que derrotaron a Beacon y Atlas Military. Fue un esfuerzo admirable. Entendió por qué el profesor Ospin había elegido a Ruby para ser el líder ahora. Lo único que Weiss había hecho durante este tiempo fue enfurruñarse en casa y cantar en un evento de caridad en el que apenas escuchó a los invitados hablar sobre la tragedia que sucedió. Si Winter estuviera en su posición, sin duda estaría llevando a cabo una investigación similar a pesar de las expectativas de padre para ella. No permitiría que su padre la intimidara sin importar las consecuencias.
No soy un experto en arte ni nada, pero esto parece un poco caro. Henry se acercó más, su mano rozando la de ella. Es por caridad, espetó, cruzando los brazos sobre el pecho. Oh, entonces para eso es esto. ¿Cómo no sabías que esto era un evento de caridad? Escuché de mis padres que cantarías en el evento. No importaba cuál fuera el evento, solo quería ver tu actuación en persona. La sonrisa en su rostro solo hizo hervir su sangre. Eres increíble. Los niños murieron en Beacon. Vaya, cálmate. Estoy seguro de que lo que pasó fue trágico, pero no es como si pudiera hacer algo para arreglarlo. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Tú. Solo estás aquí porque quieres mostrar tu dinero, como todos en esta sala. Puedes enviar recursos valiosos para ayudar a Vale, pero no. Todos están demasiado ocupados hablando de nada y fingiendo que les importa el vidas perdidas. Deberías avergonzarte de ti mismo. El silencio en el salón de fiestas hizo que Weiss se diera cuenta de su error. Cualquier rabia que la empujara a gritarle a Henry se extinguió de las frías garras del miedo. Padre la observó con frialdad, pero ella sabía que no debía creer en su fachada tranquila. Incluso Whitley se había interesado repentinamente en mirar sus zapatos. La escoltaron de inmediato a su dormitorio, donde se enfrentó a su padre sola. Las consecuencias de su demostración de ira dejaron a Weiss más frustrada que nunca. Lo peor no fue el arresto domiciliario que padre le había puesto ni cuando le quitó el estatus de heredera. Incluso podía manejar las burlas de Whitley sobre su nueva posición desde el amanecer hasta el atardecer. La parte más humillante fue permitir que padre la lastimara de nuevo. Fue solo una bofetada en la cara, se había enfrentado a cosas mucho peores antes, pero se suponía que no volvería a suceder. Weiss entrenó en Beacon para poder protegerse de la ira de padre. ¿Cómo podía dejar que él pusiera una mano sobre ella otra vez? ¿Qué pensarían sus amigos si vieran lo patética que era? ¿Qué tan decepcionado estaría Winter? Weiss necesitaba irse. No podía quedarse en casa ni un segundo más, no sin perder el poco sentido de dignidad que le quedaba. El mejor curso de acción era encontrar a Ruby. Weiss no estaba segura de cuánto podría ayudar, pero al menos no sería el saco de boxeo de padre. Pasó cada precioso minuto esa noche repasando sus lecciones de combate hasta que pudo invocar a un Boabatus Grim. Todavía no podía llamar a su invocación más fuerte, pero no importaba. Iba a irse de una forma u otra. Hizo las maletas con poco peso y solo trajo una falda de combate adicional, su camisón y un cargador portátil para su pergamino. Sus aventuras infantiles a través de la mansión finalmente resultaron útiles. Weiss se arrastró por los silenciosos pasillos hasta la biblioteca. Allí, detrás de una de las estanterías, había un pasadizo oculto que conducía a la parte trasera de la mansión cerca de las dependencias de los sirvientes. Sin embargo, incluso cuando logró esconderse en una aeronave con destino a Ciudad Mistral, no pudo deshacerse del peso creciente que presionaba su pecho. Weiss tenía 18 años cuando dejó Atlas por segunda vez. A pesar de ser un año mayor, se sentía más desorientada que nunca. Fin del acto 1. Capítulo 10. Violeta acto 2. Destrozar y reparar. El día comenzó tranquilo. El capitán de la aeronave no sabía que tenía un polizón a bordo, y Weiss encontró un lugar cómodo en la carga para pasar desapercibido. Su estómago gruñía incesantemente por la falta de comida a bordo, pero podría soportar un par de horas más de hambre si eso significaba reunirse con Ruby nuevamente. Ninguno de ellos podría haber predicho la manada de enojados Grimm apuntando a la aeronave. La lucha de Weiss contra los Grimm fue insignificante en comparación con el choque que la arrojó al azar alrededor de la nave. Su aura apenas le salvó la vida cuando cayeron en picado al suelo. Tuvo suerte de haber salido viva de entre los escombros y nada más que un fuerte dolor de cabeza y lo que parecía un hombro torcido. Le zumbaban los oídos por el sonido de los cristales rotos incluso después de salir a trompicones. Weiss se derrumbó sobre la hierba, cerrando los ojos con fuerza mientras los recuerdos de esa noche amenazaban con asfixiarla. Cuando la tormenta en su cabeza se calmó, abrió los ojos para estudiar su entorno.
Árboles y arbustos la rodeaban. Aguzó el oído en busca de signos de civilización, pero solo se oía el susurro de las hojas y el canto ocasional de los pájaros. Si había algún Grimm en el área, probablemente convergían hacia el lugar del accidente. No creía que sus niveles de aura fueran capaces de manejar otra gran pelea. Necesitaban moverse. Hola. ¿Estás bien? Weiss rodeó hasta la parte delantera de la nave. Encontró al capitán, pero no necesitaba comprobar el pulso para saber que ya se había ido. Una gruesa rama de árbol ahora sobresalía de donde solía estar su rostro. Weiss le dio la espalda al desastre sangriento y recogió sus pertenencias. Sacó su pergamino, maldiciendo cuando la pantalla no se activó. Allí van sus planes de consultar un mapa de donde estaba. Arrojó el dispositivo inútil a un árbol y tropezó desde el lugar del accidente. Su primer curso de acción sería encontrar la civilización. Necesitaba ver a un médico y encontrar alguna manera de ponerse en contacto con Ruby. Sabía que Ruby se dirigía a la Academia Haven, por lo que al menos tenía un destino en mente. La pregunta ahora era si llegaría a tiempo para reunirse con ella. Le tomó alrededor de una hora de vagar sin rumbo para que finalmente escuchara agua corriendo. Siguió el sonido y se encontró junto a un río que corría. Se instalaron tiendas de campaña y mochilas de viaje junto al agua corriente. Una delgada línea de humo se elevaba de los restos de una fogata. Se acercó al campamento y se detuvo cuando captó el símbolo del colmillo blanco impreso en un pañuelo en el suelo. Maldijo su mala suerte y se apresuró a regresar a la línea de árboles. Estaba a punto de volver al bosque cuando el susurro de las hojas llamó su atención. Retiró su estoque, bloqueando la hoja de un gruñido colmillo blanco sin nombre, su hombro ardiendo por el extraño movimiento. No había forma de que ella ganara esta pelea, especialmente si había más de ellos. Saltó hacia atrás, llamando a una invocación de Boabatusque en su ayuda. Mientras su agresor estaba ocupado defendiéndose de su Grimm, Weiss salió disparada. Su corazón se aceleró con adrenalina. Observó cada árbol y arbusto que caía en su camino, temiendo que alguien saltara y la sorprendiera. Su paranoia no era infundada. Un destello rojo saltó de un árbol, bloqueó su ruta de escape y la obligó a detenerse. Era exactamente como ella lo recordaba en Beacon. A la luz del día, podía verlo con más detalle. Era extraño encontrarlo vestido con un estilizado blazer y pantalones de vestir. Pensó que toda la escoria de Whitefam tenía un código de vestimenta a seguir. La máscara atroz que usaba chocaba con la ropa sofisticada que prefería. Casi se rió de los delicados patrones florales en el hombro izquierdo de su chaqueta. Nada en él era delicado. Eres jodidamente estúpido por entrar directamente en nuestro campamento. Adam desenvainó su espada. Se estremeció al recordar lo que le hizo a Jan. Weiss no estaba seguro de si era por miedo o por furia. Ahora, ¿qué hace una princesita mimada lejos de la mansión de papá? Se burló. Sabes que a él no le importó, dijo furiosa. Eso borró la sonrisa de su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, estaba balanceando su espada hacia ella. Luchó por seguir sus movimientos, su velocidad rivalizaba incluso con la de Ruby. Sabía que golpearlo con pura fuerza era inútil, así que trató de cansarlo con su semblanza. Sus glifos la ayudaron a mantener la agilidad. Aunque ella lo estaba golpeando con todo lo que tenía, él no sudó. Él era frustrantemente competente para mantenerse al día con su velocidad. La elegancia que él mantuvo en su lucha la frustró aún más. O estaba jugando con ella o simplemente era así de bueno. Ella activó su polvo, esperando que el hielo al menos lo detuviera. Weiss reprimió una maldición cuando su espada derritió todos los intentos de congelarlo en su lugar. Weiss volvió a cerrar la distancia entre ellos, solo para que la empuñadura de su espada la golpeara con fuerza en el hombro herido. El dolor entumeció la totalidad de su brazo izquierdo. Ella se tambaleó hacia atrás, chocando con un árbol. ¿Qué pasa? ¿Demasiado avergonzado para asociarte conmigo? Ella se burló contra su mejor juicio. Weiss se arrojó al suelo cuando él clavó su espada profundamente en el tronco del árbol detrás de ella. Tú no significas nada para mí, Schne. Sacó su espada de un tirón. Ella se puso de pie de un salto.
Eso no es lo que recuerdo de nosotros. Esa fue la cosa incorrecta para decir. Lanzó su espada a su cabeza, la hoja se lavó en llamas. Giró su cuerpo, haciendo una mueca cuando el borde de la hoja rozó su mejilla izquierda. El tronco del árbol detrás de ella dejó escapar un fuerte crujido cuando la espada lo atravesó limpiamente. Virutas de madera y chispas explotaron por el impacto. Su puño chocó contra su cara, derribándola sobre la hierba. Probó el metal y lo escupió en el suelo. «¿Me das asco?», se burló. El sentimiento es mutuo. Se tambaleó para ponerse de pie, ignorando un latido sordo en un lado de su cara. Un humano disgustado por un fauno por existir, qué típico. Con una mano, sacó su espada. «Le cortaste el brazo a mi amigo. Esto no tiene nada que ver con que seas un fauno. Tu familia mutiló a cientos de nosotros. Bienvenida al club, princesa». Mentiras. Ella se agachó cuando su hoja salió disparada hacia adelante, rodando fuera del camino antes de que él pudiera patearla de espaldas. «Bájate de tu caballo alto. No eres más que un asesino que inventa excusas para lastimar a personas inocentes». Ella chasqueó. Mejor un asesino que una víctima. Su hombro se quemó de dolor cuando él atacó de nuevo, blandiendo su espada tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. Weiss activó su polvo, conjurando una barrera helada entre ellos. Weiss reunió toda la energía que pudo para convocar a Arma Gigas al campo de batalla, o al menos a una parte. La espada Gigas de Arma salió disparada del suelo justo cuando Adam derritió el hielo que se interponía entre ellos. Se retiró cuando su espada se lanzó hacia él. Aprovechó esa oportunidad para correr, usando sus glifos para ayudarla a aumentar su velocidad. Correr más rápido que él era un pensamiento esperanzador, pero era mejor que quedarse quieta y dejar que él le quitara la vida. Las ramitas y las ramas se rompieron detrás de ella. Se estaba acercando a ella como un depredador acorralando a su presa. Weiss llevó su apariencia al límite. El rugido de los disparos la impulsó a presionar para obtener más velocidad. De repente, el suelo se hundió bajo sus pies y la hizo caer por un desnivel oculto. El descenso por la pendiente fue aún más doloroso que su desastroso choque contra el barco. Su estómago dio un vuelco mientras rodaba por la pendiente, su cuerpo a merced de cualquier roca y ramita que se interpusiera en su camino. Weiss aterrizó primero en el suelo plano con el pecho, dejándola sin aire. Necesitaba correr mientras estaba adelante, pero todo le dolía. Un dolor agudo en el hombro lesionado mantuvo su brazo paralizado. «¡Oh dioses!», exclamó una voz de mujer frente a ella. Weiss levantó la cabeza aturdida. Una mujer de largo cabello castaño rojizo la miró fijamente con grandes ojos color orquídea. Sostenía una canasta llena de hierbas en una mano, mientras la manga derecha de su túnica beige colgaba sin fuerzas a su lado. Lo que llamó la atención de Weiss fueron sus orejas de lobo. «Ayúdame», suplicó Weiss. Si Adam veía que estaba con un faunus indefenso, había una posibilidad de que la perdonara. Seguramente no quería lastimar a su propia gente. La mujer dio un paso lento alejándose de Weiss. Por un momento, pareció que iba a darse la vuelta y abandonar a Weiss, pero asintió y dejó su canasta a un lado. «Gracias», gritó Weiss. Los ojos de la mujer se abrieron cuando una pequeña sonrisa vacilante se estiró en su rostro. «Mi nombre es Violeta», la desconocida se presentó en voz baja. Violeta acompañó a Weiss a un pueblo tranquilo en lo profundo del bosque. Estaba medio esperando que Adam saltara de los árboles para tenderles una emboscada en el camino, pero el bosque permaneció incómodamente quieto. «Bienvenidos a Rumwall», dijo Violet cuando llegaron. «Somos una comunidad pequeña pero fuerte». Pequeño era un eufemismo total. El pueblo era tan pequeño que Weiss lo vio todo con una sola mirada. Cabañas desgastadas amontonadas en un claro acogedor, con el bosque abrasándolas por todos lados. Los edificios parecían haber sido construidos usando el mismo plano. Cada cabaña tenía una sola planta de altura con un porche bajo en la parte delantera. Algunos residentes decoraron sus porches con flores y otros colocaron ropa sobre sus barandas. La ropa que usaban los lugareños parecía estar cosida a mano con telas viejas, con parches que no hacían juego para reparar cualquier desgarro.
Todos los aldeanos estaban formados por Faundus, y casi todos tenían cicatrices en la cara o les faltaban extremidades, como era el caso de Violet. Weiss pensó que debían recibir malos ataques de los Grimm, ya que ninguno de los residentes parecía ser cazadores entrenados. Weiss sintió como si un foco la siguiera, donde quiera que fuera, los lugareños dejaban de hacer lo que estaban haciendo para mirarla. Algunos la miraban con curiosidad, los niños la miraban boquiabiertos como si le hubiera crecido una segunda cabeza, mientras que otros seguían cada uno de sus movimientos con una mirada furiosa. Esta última era la mirada más común que recibía. Crecer como Stone la había adormecido ante las miradas indiscretas del público, pero nunca antes se había enfrentado a tanta hostilidad. ¿Podrían ser partidarios del Colmillo Blanco? No, era absurdo. Si apoyaran a Colmillo Blanco, ya estaría muerta. Eso o planeaban mantenerla prisionera. Tendrás que perdonar a mis vecinos. Rara vez vemos visitantes humanos, le dijo Violet en voz baja. Está bien. Lo entiendo, le aseguró Weiss a medias. ¿Algún humano vive aquí? Tenemos un humano muy tonto que reside aquí, pero es el único. Eso explicaría el estado arcaico del pueblo. Sus libros detallan los estilos de vida simplistas de Faundus, cuando no son tocados por la influencia humana. Si más humanos vivieran entre ellos, Weiss estaba seguro de que al menos tendrían edificios más modernos. La casa de Violet estaba escondida en el otro extremo del pueblo. El interior era estrecho y apestaba a madera quemada. Era la primera vez que Weiss entraba en un edificio sin papel y tapiz. Troncos de madera cubrían sus paredes y las vigas de soporte de madera permanecían expuestas en su techo. La cocina abierta daba a la sala de estar, donde una desgastada mesa de centro se alzaba entre un sofá destartalado y una chimenea de piedra. El hollín negro lamía el marco exterior de la chimenea, manchando las piedras cenicientas como moho. Algunas pieles de animales desconocidos actuaban como su alfombra, extendida debajo de la mesa de café como un animal atropellado. Estaba más nerviosa por la colección de hachas de batalla montadas en la parte superior de la chimenea, con un hacha que faltaba en la colección. Weiss casi deseó estar de vuelta en la mansión. Violet la condujo a un pequeño dormitorio en la parte de atrás. Solo era lo suficientemente grande para contener la cama doble y la mesita de noche. Al principio, pensó que Violet la había llevado accidentalmente a las habitaciones de los sirvientes. Siéntete como en casa, dijo Violet, sin ver nada malo en la minúscula habitación. Volveré enseguida con algunas vendas. Weiss no creía que nadie pudiera sentirse cómodo en un espacio tan pequeño. Su armario en Atlas era más grande que eso. Se sentó torpemente en el colchón lleno de bultos. La manta de punto debajo de ella picaba y la cama chirriaba bajo su peso. No se parecía en nada a las suaves mantas de seda y al colchón inmaculado de la mansión. Cuando Violet regresó, abordó rápidamente las heridas de Weiss. Después de que la remendaron, Violet le ofreció un vestido cruzado estilo anima mientras lavaban su ropa de Atlas. El vestido blanco de algodón le recordó a Weiss las batas de baño. No era algo que normalmente usaría, incluso dentro de la mansión, pero era mejor que nada. Tu hombro necesitará descansar un rato antes de que puedas pelear de nuevo, dijo Violet una vez que ayudó a Weiss a vestirse. Mi esposo regresará pronto con la cena. Por favor, tenga paciencia con nosotros hasta entonces. Gracias por salvarme la vida allá atrás, dijo Weiss. No hay problema. Lo máximo que hice fue vendar tu hombro. También la salvó de un asesino despiadado, pero Weiss se guardó esa información. ¿Tienes un pergamino que pueda usar?, preguntó Weiss. Me temo que no. Sin embargo, tenemos acceso a algunos walkies y radios que puedes usar. Oh, está bien. De todos los lugares en los que podría haber tropezado, sería el que no tenía tecnología moderna. Si eso es todo, terminaré algunas tareas. ¿Quieres que te pague por los suministros médicos? Violet inclinó la cabeza. ¿Quieres pagarme? Me estrellé contra tu vida y usé tus vendajes. Es lo menos que puedo hacer. Eres una chica extraña. Me gusta eso. Violet se rió. No quiero tu dinero, pero si te sientes generoso, me vendría bien un poco de ayuda en la casa.
Al final, Weiss ayudó a organizar su estante de especias mientras Violet quitaba el polvo. Weiss solo podía hacer mucho cuando le dolía el hombro incluso con el más mínimo movimiento, pero a Violet no le importaba su lento progreso. Estoy en casa. Weiss saltó cuando la puerta se abrió de par en par, revelando a un hombre grande y corpulento con un alce muerto colgando sobre su hombro. Por favor, no manches el piso con sangre, tenemos un invitado con nosotros esta noche, lo reprendió Violet suavemente antes de saludarlo con un beso. ¿Un invitado? El hombre corpulento registró la casa hasta que sus ojos se posaron en Weiss. Lo que más intrigaba a Weiss sobre él era que era humano. El hombre, cuyo nombre era Ash, era un marcado contraste con su esposa. Mientras que Violet estaba al límite de lo distante y de voz suave, él era ruidoso y rebosante de energía. Eran polos opuestos, pero trabajaban juntos a la perfección. Esto fue más evidente en la forma en que prepararon la cena juntos. Se movían por la pequeña cocina como si estuvieran bailando. Nunca hubo un momento en que ninguno de ellos se interpusiera en el camino del otro, completamente sincronizados con los movimientos del otro. Trabajaron en la receta como una unidad, preparando ingredientes el uno para el otro sin tener que preguntar qué necesitaba el otro. Como un fauno y un humano hicieron que su matrimonio funcionara mejor que incluso el de sus padres, dejó a Weiss estupefacta. Ash habló de su última cacería con el entusiasmo de un niño de 6 años durante la cena, haciendo que incluso el detalle más mundano sonara como un escenario de vida o muerte. Violet estaba visiblemente molesta por la historia exagerada, pero nunca se quejó. A veces incluso se reía a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquila. Weiss se quedó completamente sin palabras durante toda la comida, atrapado entre la extraña pareja en su sofá lleno de bultos. La piel de animal bajo sus pies descalzos era más suave de lo que esperaba. El fuego del hogar, combinado con el humeante plato de comida en su regazo, dejó su rostro sonrojado por el calor. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Weiss? ¿Tus padres saben dónde estás? Ash le preguntó una vez que terminó con su historia. No, es complicado, respondió ella. No me quedaré por mucho tiempo. Te prometo que me iré mañana al amanecer. Eso sería imprudente, dijo Violet. Tu cuerpo necesita descansar. Ella tiene razón. Estamos felices de tener invitados de todos modos. Gracias. Se sonrojó por toda la amabilidad que le arrojaron. Era tan diferente del trato que recibió en la mansión. Nadie le dijo una palabra a excepción de padre Whitley. Puedo ayudar como pueda mientras tanto, ofreció Weiss. Violeta se echó a reír. Lo siento, solo encuentro este escenario bastante divertido. Nunca imaginé invitar a Schne a cenar o ayudarnos con las tareas del hogar. Todo suena como una broma de mal gusto. Weiss no estaba demasiado sorprendida de que Violet reconociera quién era, pero aún así la dejó inquieta lo fácil que era identificarla incluso en medio de la nada. Me sorprende que no haya una persecución para ti. Uno pensaría que el señor Schne estaría más preocupado por la desaparición de su hija de casa, dijo Ash. Si mi niña desapareciera, estaría usando todo ese dinero para poner patas arriba a Remnant. Mi padre no se preocupaba por ella ahora que había perdido su título de heredera. Weiss dudaba que estuviera perdiendo el sueño sabiendo que ella desapareció en el aire. Todavía tiene a Whitley, su hermano adoraba el suelo por el que caminaba. En todo caso, es probable que el padre se sintiera aliviado de haberse librado de sus dos problemáticos hijos. Independientemente de sus circunstancias, le damos la bienvenida a nuestra casa. Violet puso su mano alrededor de los puños temblorosos de Weiss. ¿Cuándo había juntado las manos? Violet tiene razón. No tenemos una mansión lujosa, pero esperamos que aún puedas sentirte como en casa, niña. Si quieres ayudar, estoy seguro de que a Violet no le importaría llevarte a buscar comida. Veremos cómo está ese hombro mañana primero, dijo Violet con severidad. Nuestro invitado no está aquí para trabajar gratis, Ash. Por supuesto, no lo olvidé por completo. La oreja de Violet se crispó. Sé amable y tráenos un postre, por favor. Cualquier cosa por ti, lindo pastel.
Ash besó a Violet en la mejilla antes de saltar del sofá para buscar las rodajas de manzana. Suave. Violet sonrió una vez que estuvo fuera del alcance del oído. A pesar de estar a cientos de kilómetros de su mansión, Weiss se sentía inusualmente cómoda con la inusual pareja. Se mantuvo reservada durante el resto de la comida, agradecida de que Ash hablara la mayor parte del tiempo. La casa aún olía a madera quemada y cerdo asado incluso después de que cerró la puerta para dormir esa noche. Eso sería todo por el capítulo de hoy, pero antes de que te vayas me gustaría que dejes tu comentario, tu me gusta, te suscribes y actives la campanita de YouTube para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y recordarte que tengo Discord en la descripción y mi YouTube morado por si quieres pasar más tiempo conmigo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente, Ángeles queridos. Adiós.